Buen día, nosotros somos el grupo número 1 asignados con el doctor Ariel Obregón Ponce los días jueves por la tarde en la asignatura de biología. El día de hoy traemos como evidencia la realización del video educativo del módulo 4 de biología, en donde damos respuesta a cada una de las preguntas que la unidad didáctica nos brindó. También hacemos referencia a los sitios web en donde nosotros accedimos para dar respuesta a cada una de las preguntas. Nuestro grupo se encuentra conformado por los siguientes integrantes. Mi persona es Stephanie Diana Álvarez Pantaleón y me identifico con el número de carnet 2021-07-569. Mi nombre es Jocelyn Michelle Mogollo Morales, me identifico con el número de carnet 2021-08-271. Mi nombre es Elmar Andrés Arevalo Montenegro y mi número de carnet es 2021-07-291. Mi nombre es Daniel Carlos Roberto Cruz Morales y me identifico con el carnet 2021-08-366. Mi nombre es Rubén Eduardo de León García y mi carnet es 2021-08-448. ¿Qué tal? Mi nombre es Cecilia Fernanda Conde Méndez, del número de carnet 2021-09029. Los círculos representan las cadenas de aminoácidos A y B que están conformados por 21 y 30 de ellos. Las características estructurales. Se muestra que dentro de ellas existe la secuencia primaria de cadenas representadas de una manera esquemática, así como también los puentes de disulfuro que son las que las unen. Cadena A. Se muestra una estructura predominante, la cual es helicoidal, la que representa alrededor de un 57% entre las dos modalidades de la misma. Es una hélice alfa y se encuentran los residuos en el 2,6 y 13,15. Cadena B. En esta cadena también podemos encontrar, como en su mayoría, una estructura helicoidal, así como también la mayor cantidad de hélices son hélices alfa. Se puede decir que encontramos tres residuos principales, los cuales son beta y una parte de la secuencia es sin estructura. Esta cadena posee un sitio de unión, al cual nosotros le llamamos ion zinc, en el residuo de histidina en la posición número 10. También encontramos una curva en el residuo número 4. Es un enlace de disulfuro, el cual es un enlace covalente, que se encuentra formado cuando dos grupos de sulfhidrilo reaccionan y se unen para formar un puente de disulfuro, o bien conocido como puente SS, que es un enlace entre átomos de azufre. Existen dos clases de puentes de disulfuro. Según la cadena R de los compuestos que contengan los grupos sulfhidrilo que reaccionan, si las cadenas R son iguales, se dice que este tipo de enlace es simétrico. Por lo contrario, si son diferentes, se dice que este tipo de enlace es asimétrico. La glicina o glicocola, GLI o G, es uno de los aminoácidos que forman las proteínas de los seres vivos. En el código genético está representada por los codones GGU, GGC, GGA o GGG. La asparagina es uno de los 22 aminoácidos codificados en el código genético. Tiene un grupo carboxamida como su cadena lateral o grupo funcional. En el ser humano no es un aminoácido esencial. Los codones que la codifican son AAU y AAC. La alanina comparte con todos los aminoácidos del grupo carboxilo, el grupo amino y el átomo de hidrógeno que están unidos a un átomo de carbono central, conocido como carbono alfa. Treonina es uno de los 20 aminoácidos que componen las proteínas. Su cadena lateral está codificada en el ARN mensajero como ACU, ACC, ACA o ACG. La insulina se sintetiza un ribosoma libre que posteriormente se adhiere al retículo endoplasmático rugoso. Se sintetiza como una única cadena polipeptídica, pero por su paso en Golgi se divide en dos, la cadena alfa y la cadena beta. La secuencia de aminoácidos está especificada en el ADN por las secuencias de nucleótidos. Además, existe un sistema de conversión llamado código genético, que se utiliza para deducir la secuencia de aminoácidos de una cadena polipeptídica a partir de las secuencias de nucleótidos del gen.
El gen INS, situado en el brazo corto del cromosoma 11, codifica la proinsulina que posteriormente se escinde para formar las cadenas A y B. Los aminoácidos se mantienen unidos por medio de enlaces químicos de tipo amídico. Estos son los enlaces peptídicos. Este enlace se forma por la pérdida de una molécula de agua entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo del otro. Se necesitó de diferentes puentes de disulfuro, que estos les confieren una estabilidad considerable a los polipéptidos. Estos puentes de disulfuro intermoleculares también unen covalentemente a los dos polipéptidos. Bien, la molécula de la insulina es sintetizada por las células beta del islote pancreático como una preprohormona que es procesada después de su traducción para formar una molécula biológicamente activa. Al igual que todas las proteínas, este proceso se lleva a cabo mediante la transcripción, traducción del ADN y la posttraducción de la molécula obtenida a partir de la traducción. En la transcripción, este proceso ocurre en el núcleo de las células beta del islote pancreático, en donde el cromosoma 11 contiene la información necesaria para la síntesis de esta proteína, que se lo conoce como el gen insulina, que les había mencionado que se encuentra en el cromosoma 11 en la posición 15,5. Esta secuencia de ADN se abre con ayuda de las helicasas y el ARN ribosomal se une al sitio promotor para dar inicio a la formación de la cadena de ARN mensajero, en donde la ARN polimerasa incorpora nucleótidos con bases complementarias dispuestas en la misma secuencia a la cadena molde, dando a la formación de un ARN mensajero. La formación del ARN mensajero finaliza cuando el ARN polimerasa encuentra una secuencia de ADN y de terminación, liberando al ARN mensajero para que pueda ser sometida a un proceso de eliminación de intrones y empalme de exones, luego para dar a la formación de un ARN mensajero maduro. Este ARN mensajero maduro es expulsado del citosol para que se pueda llevar a cabo la traducción. La traducción se lleva a cabo por medio de los ribosomas citosólicos, que son los encargados de codificar y añadir la secuencia de aminoácidos con ayuda de la cadena de ARN mensajero, que contiene la información para cada aminoácido. Con la ayuda del ARN transferencia, este lee cada codón del ARN mensajero obtenido por el ADN del gen insulina, lo que da la formación de una cadena polipeptídica, donde el ARN transferencia lee cada codón y añade el aminoácido específico. Y este proceso termina hasta que encuentra un codón de terminación, en donde ya libera la molécula obtenida en el proceso de traducción. En este caso, la traducción inmediata del gen de la insulina da la formación de una preproinsulina, que es una cadena de 110 aminoácidos, como se puede observar aquí en la imagen. Luego esta cadena de aminoácidos es sometida a un proceso posttraduccional para que se pueda formar la insulina. En el proceso posttraduccional, la preproinsulina que recién sintetizada y empacada viaja a través del retículo endoplásmico y el aparato de Golgi. En este caso, la señal peptidasa es quien dirige el viaje a través del retículo endoplasmático. Este proceso involucra la interacción con una partícula de reconocimiento cistólica, la cual causa una asociación proteína-ribosoma. Luego que esta señal peptidasa se une con la partícula de reconocimiento cistólica, se elimina, dando a la formación
de la proinsulina. Es decir, la proinsulina, al pasar a través del retículo endoplasmático, va a liberar la secuencia señal y se va a convertir en proinsulina. Luego, en el aparato de Golgi, ocurre la conversión de insulina y peptidoseñal, en donde la proinsulina secreta a través del aparato de Golgi la insulina y el péptido señal C, que da la formación de la molécula biológicamente activa, que sería la insulina. En el proceso de transcripción interactúan principalmente el gen de la insulina, que contiene la información genética necesaria para la síntesis de la hormona polipeptídica proinsulina, que se encuentra situada en el cromosoma 11 en la posición 15,5. De igual manera, las enzimas, que se encargan de, la licasa, por ejemplo, que se encarga de abrir la cadena de ADN para que el ARN polimerasa pueda añadirse a la cadena y así comenzar el proceso de transcripción. Y así formar una cadena de ARN, que es la copia de la cadena de ADN que contiene los codones necesarios para la traducción de la proinsulina. Y la ARN polimerasa, que es la enzima encargada de sintetizar las moléculas de ARN a partir de la plantilla molde de ADN. El ribosoma. El ribosoma es una molécula que participa en el proceso de traducción. El ribosoma es el encargado de codificar el ARN mensajero con ayuda de los ARN de transferencia para la formación de la proinsulina, que sería la cadena polipeptídica de 110 aminoácidos. El ARN de transferencia se va a encargar de leer la secuencia de los codones del ARN mensajero para formar la cadena polipeptídica. De igual manera interactúan los ribonucleoproteínas, que son los encargados de eliminar intrones y empalmar exones. Esto se hace en el proceso de transcripción, en donde el pre-ARN mensajero obtenido con ayuda de las ARN polimerasas es sometido a este proceso de empalme de exones y eliminación de intrones para formar el ARN maduro para que se pueda leer con ayuda de los ribosomas y la ARN de transferencia. También los elementos que interactúan en la posttraducción de las moléculas obtenidas a partir de la traducción sería la secuencia péptido-señal, el partícula de reconocimiento sistólica, el aparato de Golgi y el retículo endoplásmico. El proceso de transcripción ocurre en el núcleo de las células, en este caso en el núcleo de las células beta del islote pancreático, en donde el ADN que contiene la información necesaria para la síntesis de la insulina es transcrito en ARN mensajero con ayuda de la ARN polimerasa y enzimas que se encargan de abrir la hélice de ADN. Luego, esto da la formación de un ARN mensajero, el cual es sometido a un proceso de eliminación de intrones y empalme de exones para formar un ARN mensajero maduro, que es transportado al citoplasma para el proceso de traducción, en donde con ayuda de los ARN ribosomal que forma el ribosoma y el ARN de transferencia, que se encarga de leer los codones para la formación de la cadena polipeptídica de aminoácidos. En este caso da la formación de una cadena polipeptídica de 110 aminoácidos conocida como la preproinsulina. Luego, la preproinsulina viaja a través del retículo endoplásmico y el aparato de Golgi para ser procesada en estas dos estructuras, que da la formación de la proinsulina y posteriormente a la molécula biológicamente activa, que sería la insulina. El proceso por el cual se lleva a cabo la síntesis de estas biomoléculas se conoce como el proceso de síntesis de las proteínas, que abarca la replicación, la transcripción y la traducción del ARN
obtenido a partir del ADN. En el proceso de la transcripción, la información genética del ADN se abre con la ayuda de las enzimas helicasas que permiten que se pueda integrar el ARN polimerasa a un sitio promotor y que pueda empezar con el proceso de transcripción, en donde el ARN polimerasa añade una secuencia complementaria a la cadena molde de ADN. Una vez realizado este proceso de transcripción, en donde el ARN mensajero fue transcrito y se eliminaron los intrones y se empalmaron los exones, pasa a formarse el ribosoma, y que este proceso se realiza en el citosol, y la transcripción se realiza en el núcleo, y luego de que el ARN fue expulsado, se dirige al citosol para que pueda seguir el proceso de traducción. En donde una subunidad ribosomal grande y una subunidad pequeña se unen para formar el complejo de ribosoma, y con la ayuda de una ARN de transferencia de la secuencia del ARN mensajero para añadir cada aminoácido específico. Luego de que se haya formado la cadena de aminoácidos a partir del ARN mensajero, este pasa a través del retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso y a través del aparato de Golgi, para que pueda formar una proteína biológicamente activa. En este proceso, las cadenas polipeptídicas pueden pasar por varios cambios, como la metilación, la glicosilación o unión de azúcares, fosforilación o la unión covalente con otras proteínas, y para poder dar la formación de una molécula activa. Existen dos maneras más para producir la molécula representada. Como ya mencionamos antes, es la molécula de la insulina. Sin embargo, estas son artificiales. La primera es a través de la producción de cadenas alfa y beta de forma separada, y la segunda es mediante la transferencia y clonación del gen de insulina e introduciéndolo en un tipo de bacteria específica. Aquí introducen los genes dentro de la cromatina, el gen modificado, para que éste lo pueda sintetizar. Se introduce la molécula representada mediante un vector únicamente en las células beta localizada en los islotes del Langerhans, en el páncreas. Estos islotes tienen una función primordialmente enzimática, endocrina, por lo que contienen células endocrinas encargadas de secretar diversas sustancias. Entre estas están las células beta. Esto es debido a que la célula beta pancreática es la única capaz de producir la insulina, lo que quiere decir que es la única capaz de interpretar el gen INS e iniciar con su proceso de producción. Además de que esta célula tiene una especialidad para detectar la glucosa mediante ciertas reacciones de potasio y calcio, y estos también son un disparador de la insulina que le permite a la célula producirla y secretarla cuando detecta la glucosa. La insulina la producen las células beta del páncreas y la liberan al torrente sanguíneo cuando aumenta la glucosa, como ocurre después de comer alimentos. Este polipéptido en su forma activa está compuesta por 51 aminoácidos. Las células de nuestros organismos, sin embargo, tienen dificultades para hacer que proteínas tan pequeñas se desplieguen correctamente en estructuras estables. Esto se soluciona mediante la síntesis de insulina. Se traduce el mRNA de la insulina como un precursor de una única cadena polipeptídica, llamado peptido preproinsulina de 110 aminoácidos.
La eliminación de señal durante la inserción es el retículo endoplasmático y da lugar a la proinsulina de 87 peptidos. La proinsulina se modifica en el aparato de Golgi y las vesículas secretoras que salen del complejo Las células mencionado, nuevas se originan que solo de contienen otras la células hormona vivas. activa. El proceso por el insulina. cual esto ocurre se llama división celular. El ciclo celular se originó la célula en la que se formó la molécula de insulina, que se divide en dos fases. La interfase, en donde se lleva a cabo el crecimiento de la célula y la replicación del ADN. Y la mitosis, que es un proceso que conduce a la producción de células con características genéticas idénticas a la de su antecesora, por medio de la división longitudinal de los cromosomas y la división del núcleo y del citoplasma. Empezar, la división de las células se da gracias al ciclo que lo componen de diferentes fases, que es la profase, metafase, anafase, telofase y citoquinesis, y la interfase, que es la fase G0, la G1, la S y la G2. La G1 dice que durante la G1, también se llama fase del primer intervalo, la célula crece físicamente, copia los organelos y hace componentes moleculares que necesitará en etapas posteriores. La G0, estas células pueden salir en la fase de G1 y entran en un estado de reposo llamado G0, y una célula no está preparando activamente para esta división. Solo se está llevando a cabo su trabajo. La fase S es la célula que sintetiza una copia completa del ADN en su núcleo. También duplica su estructura de organización de microtúbulos llamado centrosoma. Los centrosomas ayudan a separar el ADN durante la fase M. Y por último, la fase G. Durante la fase del segundo intervalo, o fase G22, la célula crece más, hace proteínas y organelos, y comienza a reorganizar su contenido en preparación para la mitosis. La cadena de La fase polipéptidos G2, cuando la mitosis corresponde al proceso posttraduccional, el cual marca uno de los pasos finales de la síntesis de la proteína. En este caso,